Mi mamá me obligaba a dormir desnudo en su cama. Aprendí muy temprano que había dos tipos de miedo, el que dejaba marcas y el que nadie veía. Ninguno de los dos me dejaba sentir a salvo. Crecí rebotando entre dos casas y en ninguna estaba bien. Mis padres se habían separado, yo vivía sobre todo con mi papá, su nueva esposa y mi media hermana, pero en vacaciones y fines de semana largos me mandaban con mi mamá al campo, a una casa vieja donde el tiempo parecía atorado. Con mi papá había golpes, gritos y castigos impredecibles, casi siempre ligados a su humor o al alcohol. A veces me pegaba por algo concreto, pero otras decía que seguro yo había hecho alguna travesura que todavía no me descubrían, así que me castigaba de una vez. Por eso suena absurdo decir que, de niño, a veces prefería ir con mi mamá. Allá no siempre había golpes, o no tantos, y en la lógica rota de un niño eso podía parecer un alivio, aunque en realidad solo estaba cambiando un peligro por otro. Todo empezó cuando yo tenía unos 8 años. Mi mamá decía que no tenía ropa adecuada para dormir y me hacía ponerme un camisón viejo, sin nada debajo, y luego insistía en que durmiera en su cama. Primero eran abrazos demasiado largos, después empezó a desvestirme, y con el tiempo aquello se volvió claramente sexual. Entre los 9 y los 11 años, el abuso fue escalando. Yo no entendía del todo lo que me estaba pasando, solo sabía que me sentía atrapado, avergonzado y extraño dentro de mi propio cuerpo, como si mi única tarea fuera aguantar hasta la mañana sin molestar a nadie. Recuerdo que a los 9 llamé a una línea de ayuda para jóvenes. Les dije que mi mamá me hacía dormir desnudo con ella y abrazarla. La persona que contestó se quedó en silencio y luego dijo algo como que quizá ella solo buscaba cercanía. Colgué sintiendo que tal vez el problema era yo, que era demasiado sensible y debía soportarlo. Había otro detalle que todavía hoy me persigue. Esa casa no tenía baño interior, así que en el cuarto había un orinal al lado de la cama, tapado con un periódico. Si yo necesitaba ir al baño de noche, tenía que usarlo ahí, frente a ella, y ella también lo usaba si notaba que yo estaba despierto y me obligaba a mirar. Para evitar eso, muchas veces me aguantaba hasta que dolía. En la mañana tenía una rutina humillante: vestirme, sacar el orinal, vaciarlo afuera, limpiarlo, subirlo otra vez al cuarto, bajar por la llave de la letrina y cruzar el patio para abrir un candado demasiado alto para un niño. Más de una vez no llegué a tiempo. Si me mojaba, escondía los pantalones como podía y salía a jugar esperando que el sol me ayudara. Pero siempre se enteraban. Entonces venían los regaños, la vergüenza y a veces castigos con la ropa abajo. En el pueblo o en el mercado, mi mamá me preguntaba una y otra vez si necesitaba ir al baño, y esa presión me ponía peor. Una vez, en un día de calor, me dieron mucho jugo y terminé orinándome en el autobús de regreso. Tenía unos 10 años y sentí que me quería borrar del mundo. Ella me regañó por no avisar, y yo me odié por haber tomado líquido, como si el error hubiera sido tener un cuerpo. De regreso con mi papá, la historia no mejoraba. También mojaba la cama o tenía accidentes camino a casa de la escuela, y por eso me pegaban. A mi media hermana también la humillaban cuando tenía accidentes, pero a mí me tocaban además las palizas. Durante mucho tiempo pensé que yo simplemente valía menos que los demás. Hubo una época, cerca de los 10 años, en que pensé seriamente en desaparecer. No voy a describir nada, pero sí diré que estuve muy cerca de rendirme. Lo único que me frenó fue una idea tristísima: si no podía ser querido, al menos podía volverme útil. Y eso hice. Ahora estoy cerca de los 60, tuve éxito académico y en trabajos difíciles, incluso en lugares donde otros se derrumbaban por el estrés. Cuando la crisis era de alguien más, yo podía mantener la cabeza fría. Pero en mi vida personal sigo funcionando como un sobreviviente, desconfío, me abruma la intimidad y el contacto físico todavía puede dispararme recuerdos. Nunca he tenido una relación. Soy gay, y crecer con todo esto encima volvió imposible imaginar una relación sana entre dos personas. Años después también tuve cáncer y terminé con un estoma permanente, así que muchas preguntas sobre mi sexualidad se volvieron casi teóricas, pero la soledad no lo es. Extraño el contacto humano y al mismo tiempo me estremece. La terapia me ayudó bastante, sobre todo a entender que mis recuerdos fragmentados no eran locura. Empecé a escribir todo lo que recordaba, como juntar pedazos de un jarrón roto, y poco a poco vi conexiones, patrones y pruebas de que no había inventado nada.
Aún así, a veces me siento como si ya hubiera cumplido mi fecha de caducidad, útil para todos, cercano a nadie. Y supongo que por eso escribo esto, para preguntar si alguien más entiende lo que significa sobrevivir y seguir sintiéndose fuera de la vida. ¿Estoy mal por sentir más rabia por lo que me hicieron callar que por el abuso mismo? Es raro que pueda enfrentar situaciones peligrosas por otros, pero no soportar la intimidad en mi propia vida. ¿Todavía tiene sentido intentar construir una relación a mi edad, o debo aceptar que algunas partes de mí quedaron rotas para siempre? Respuesta 1. No estás roto, estás traumatizado. Son cosas distintas, y la segunda puede trabajarse incluso muchos años después. Respuesta 2. Lo de la línea de ayuda me partió el alma. Eras un niño pidiendo auxilio y los adultos te fallaron una y otra vez. Respuesta 3. Escribir tus recuerdos como piezas de un jarrón roto me pareció una imagen poderosísima. Mi amiga me presionó con capturas para cestear con su novio. Lo más difícil de admitir no fue lo que me pidieron, sino que yo seguía llamándolo amistad. Todavía me cuesta decir en voz alta que una mujer también me manipuló. Cuando tenía 19 años conocí a una chava mayor en un foro de arte y fotografía. Le voy a decir Vera. Tenía 26, parecía segura de sí misma, me halagaba muchísimo y decía que yo era más madura que la gente de mi edad, así que yo me sentí vista de una forma que en ese momento necesitaba demasiado. Al principio todo parecía inocente. Hablábamos casi diario, me daba consejos sobre trabajo, ropa, relaciones y hasta me decía que yo tenía potencial para modelar contenido artístico porque, según ella, mi cuerpo transmitía vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo. Ahora me da escalofríos recordar lo cuidadosamente elegidas que eran sus palabras. Yo ya venía cargando experiencias feas con varios hombres que habían cruzado límites conmigo en el pasado, así que cuando Vera se presentaba como alguien segura, femenina y protectora, bajé la guardia. Sentía que por fin estaba en un espacio sin amenaza, y precisamente por eso no vi las señales cuando empezó a pedirme fotos cada vez más personales. Primero fueron selfies en pijama, luego en ropa interior, luego fotos solo para practicar confianza corporal. Si dudaba, ella me decía que no fuera anticuada, que entre mujeres no había morbo, que me estaba ayudando a reconciliarme con mi imagen. También me mandaba fotos suyas, o al menos eso decía, y yo pensé que había reciprocidad. Después empezó a pedirme más. Decía que la luz no ayudaba, que intentara otro ángulo, que no me tapara tanto, que si de verdad confiaba en ella no tendría problema. Si yo tardaba en responder, me escribía mensajes larguísimos diciendo que la estaba decepcionando, que ella me abría su intimidad y yo era fría. Esa mezcla de culpa y aprobación me fue atrapando sin que yo lo notara. Cuando ya tenía muchas imágenes mías, cambió el tono. Me dijo que su novio pensaba que yo era atractiva y que eso le parecía excitante, pero también bonito, porque según ella era una forma moderna de confianza entre adultos. Yo le dije que no, varias veces. Ella respondió que no estaba entendiendo, que no era una propuesta cualquiera, sino una prueba de confianza y libertad. Luego empezó la presión de verdad. Me mandaba capturas de conversaciones donde supuestamente él me elogiaba y decía que yo era especial. Me insistía en que solo era texto, solo juego, solo sexting, como si cambiarle el nombre borrara mi incomodidad. Cuando me negaba, me recordaba todas las fotos que ya le había mandado y preguntaba por qué ahora me hacía la ofendida. No dijo una amenaza directa del tipo clásico, pero no le hacía falta. Bastaba con frases como que sería una pena que yo me arrepintiera después de haber sido tan abierta, o que ella no entendía por qué quería actuar como víctima si todo había sido consensuado. Esa palabra, consensuado, me dejó confundida durante mucho tiempo, porque yo sí había dicho que sí a algunas cosas, pero bajo una dinámica de manipulación que apenas ahora puedo nombrar. Terminé sesteando con su novio un par de veces porque me sentía arrinconada, avergonzada y rara, como si ya hubiera cruzado demasiadas líneas para detenerme. Cada mensaje me hacía sentir fuera de mi cuerpo. Lo peor era que ella estaba presente en todo, guiando, celebrando, diciéndome qué responder, como si yo fuera un personaje dentro de una fantasía ajena. Cuando por fin intenté cortar contacto, Vera se volvió cruel. Me dijo que yo era dramática, que había disfrutado la atención y que ahora quería reescribir la historia para no sentir culpa. Incluso insinuó que, con todo lo que según ella me había pasado antes con hombres, yo estaba proyectando trauma donde no lo había.
Esa frase me rompió, porque tomó mis heridas más viejas y las usó para invalidar las nuevas. Por mucho tiempo me resultó más fácil hablar de lo que me hicieron hombres que contar esto. Con ellos, al menos socialmente, la gente reconoce el patrón más rápido. Pero decir que una mujer mayor me preparó emocionalmente, me sexualizó con lenguaje de cuidado y me empujó a interactuar sexualmente con su novio me hacía sentir que nadie iba a entenderlo, o peor, que me iban a preguntar por qué no simplemente bloqueé todo. La respuesta real es vergonzosa y sencilla a la vez, porque estaba condicionada. Porque ella eligió a alguien más joven, con antecedentes de abuso, con hambre de validación, y construyó una relación donde yo confundí control con contención. No me veía como una persona completa, me veía como material, como una extensión de su dinámica de pareja. Hace un año empecé terapia y fue la primera vez que una profesional me dijo sin rodeos que lo que viví fue coerción sexual y manipulación. Lloré de alivio y de rabia. Alivio porque por fin alguien le puso nombre, y rabia porque yo misma había minimizado tanto esto que me sentía ridícula por estar lastimada. No busco venganza ni una etiqueta perfecta para cada detalle, pero sí quiero dejar de cargar sola con esta historia. He bloqueado a ambos, borré cuentas viejas, guardé algunas capturas por si algún día necesito respaldo y he sido mucho más cuidadosa con quien tiene acceso a mí. Aún así, hay días en que me pregunto por qué esta experiencia me dejó una vergüenza tan particular, casi más pegajosa que otras cosas que viví. Creo que parte de esa vergüenza viene de haber pensado que por reconocer los peligros de ciertos hombres ya estaba a salvo. No lo estaba. La manipulación no siempre se presenta como amenaza abierta, a veces llega disfrazada de sororidad, de mentoría, de liberación, y cuando te das cuenta ya estás defendiendo a quien te empujó a traicionarte a ti misma. ¿Estoy exagerando al llamar abuso a una situación donde al principio sí mandé fotos por voluntad propia? ¿Les parece razonable guardar capturas por si algún día necesito contar esto formalmente, aunque no quiera denunciar ahora? ¿Cómo se habla de una experiencia así sin sentir que una tiene que justificar cada decisión que tomó mientras estaba siendo manipulada? Respuesta 1. No estás exagerando. Consentir una cosa no significa consentir la escalada, y mucho menos bajo culpa y presión. 4.8K. Respuesta 2. La parte de usar lenguaje terapéutico o feminista para empujarte sexualmente es muchísimo más común de lo que la gente cree. Lo siento mucho. 3.9K. Respuesta 3. Guarda las capturas, sigue en terapia y no te obligues a denunciar si no estás lista. Que te haya costado nombrarlo no lo hace menos real. 5.2K. Si te gustaron esas historias, suscríbete.